Vamos a abrir la Biblia en Proverbios capítulo 17, versículo 17. Vamos a leer varios textos. Hoy se festeja en tantos lugares el Día del Amigo, ¿no? Y amigo, a veces no son tantos los amigos, o uno puede tener cantidad de amigos, sin embargo, hay algunos con los que tiene tantos años y una amistad fuerte y con lazos pero tan preciosos. Hoy, para sorpresa mía, saben ustedes que estamos trabajando hace 3 años y pico ya en la zona roja, con travestis, con chicas que ejercen la prostitución, les llevamos la palabra. ¿Y cuánto nos consideran? Hoy miro mi celular, recibo un mensaje, una de las chicas que trabaja en la zona roja, diciéndome: hey pastor, se está olvidando de nosotros, dice. Dice, feliz Día del Amigo. Y uno dice que qué tremendo, qué fuerte, qué lazos fuertes que genera el Evangelio. Le respondí, le dije: chiquita, no nos olvidamos de vos, Dios te bendiga. Aparecía ella en la foto con sus 2 hijitos, con sus 2 nenas pequeñas. Y cómo esperan de la iglesia esa cuota de amor, esa cuota de bendición, cómo esperan de determinados sectores lo que saben que pueden recibir de Dios, y de otros sectores esperan cachetazos, gritos, etcétera, etcétera. Pero de la iglesia reciben otra cosa, ¿no? Que es cariño, que es amor, que es comprensión, que es una palabra de aliento, como la que hoy les van a llevar ustedes cuando salgan, los 4 hermanos que saldrán. Pero la Biblia también habla sobre la amistad. Yo vengo diciéndoles que en la palabra de Dios encontramos absolutamente todo. No hay algo que no encontremos en la palabra de Dios. Es increíble para el que tiene pocas expectativas de la palabra de Dios. Para los que tenemos mucha expectativa en la palabra de Dios, es tan creíble y tan alucinante, tan compenetrante. La palabra de Dios, cuando comienza a trabajar en el corazón de la gente, en el corazón nuestro, y encontramos las respuestas a cada una de las cosas, guiados allí por la presencia del Espíritu Santo, que nos muestra, que nos revela, que nos alienta. La misma persona del Espíritu Santo que cuando salimos a zonas complicadas a evangelizar nos da la palabra para cada uno de ellos. Y eso es realmente precioso. En el libro de Proverbios, en el capítulo 17, versículo 17, dice: en todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. En el libro de Proverbios tiene 31 capítulos. Hay algunos que acostumbran a leer un capítulo todos los días, además de otras porciones de la Biblia. Entonces termina leyendo el libro de Proverbios en el año 12 veces. Y el libro de Proverbios, que tiene tanta respuesta porque habla de todo y cada versículo tiene una enseñanza tan particular, también habla sobre el amigo. Y dice que el amigo es como un hermano, y dice, sobre todo, dice, en el tiempo de angustia. Y usted me va a entender lo que yo le voy a decir entre líneas, seguramente. La amistad verdadera y genuina ve cuando se está en situaciones críticas o de angustia. Cuando todo marcha sobre rieles, a veces la amistad marcha también de la misma manera porque está bien, no hay problema
de dinero, no hay problema de una pizza en la mesa, no hay problema de un sándwich y de una picada, pero cuando a veces hay un tiempo de angustia en algunos de esas dos personas que tienen una amistad fuerte, ahí es donde en realidad se ve cómo es la amistad. Ahí se ve, ahí se ve. Yo descubrí con los años haber tenido una amistad determinada por años, por muchos años, y mientras había una pizza y una gaseosa era genial y todo era risa, hasta que en algún momento me tocó vivir un tiempo de mucha angustia. Y aquella persona que yo consideraba mi amiga, o mi amigo, mejor dicho, en tiempos de angustia, recibí un tremendo sopapo. Tremendo, tremendo. Sería muy amplio contar mi experiencia y no tiene sentido. Quiero contarles la experiencia de las Escrituras. Pero cuando me tocó vivir esa experiencia, me di cuenta que la amistad era mucho más profunda, tiene que ser mucho más profunda de lo que a veces uno puede considerarla. A veces uno cree que es una amistad en Dios, que las Escrituras siempre deben ponerse en primer lugar, aún en la amistad. Y tuve una experiencia nefasta, lo que me llevó como a replantear la situación de tal manera que me dejó malherido por años, por mucho tiempo, porque yo me había dispuesto entero como amigo, como pastor, como un ser que quiere a otro amigo, que lo ama, y recibí un tremendo cachetazo. Y me sacudió porque me llevó a afirmar lo que las Escrituras dicen y revelan sobre la amistad. La amistad no solamente, insisto, es una charla, no es comer una comida, no es ir a la playa solamente. La amistad genuina se ve en el tiempo de la angustia. El mejor ejemplo o el antiejemplo lo tenemos en Job con sus amigos. Mientras Job comienza a vivir una situación de un dolor indescriptible porque había perdido sus hijos, había perdido todo, pero lo más tremendo eran sus hijos, su mujer que se da vuelta y le dice que maldice a su Dios, a él le agarra un sarpullido, le agarra sarna, era desesperante. Tomaba un palo para rascarse y llegan sus amigos, sus 3 amigos, y los primeros 7 días ellos permanecen callados a la par de su amigo Job. Y eso fue lo mejor que pudieron hacer, estar callados, porque cuando ellos comenzaron a hablar, comenzaron a equivocarse tremendamente y en vez de ayudarlo en el tiempo de la angustia, a Job lo cascotearon mal, lo cascotearon muchísimo más. Eso llevó a que a lo largo de los capítulos, a lo largo de todo ese tiempo, Dios se revelara de una manera mayor y termina orando Job por sus amigos y termina diciendo que de oídas había oído a Dios. Dice, más ahora mis ojos te ven. Yo hablaba lo que no entendía, decía. Comienza ahora a comprender y a ver otra situación sobre lo espiritual, sobre sus amigos, y termina orando por ellos y bendiciéndolos. Que también quiero decirte que si alguna vez tuviste una mala experiencia con algún amigo, siempre ha de terminar de la misma manera, que vos ores por él
o por ellos para que Dios los restaure, Dios los bendiga y que no te quede ninguna raíz de amargura, que es lo mejor que te puede pasar. Pero miren lo que sigue diciendo las Escrituras sobre la amistad. Dice en Eclesiastés capítulo 4, versículo 9, mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero hay del solo, que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. Las Escrituras animan a la amistad. Animan y dice, mejor son dos que uno. Mejor. Siempre. Siempre. Cuando hay que hacer cualquier trabajo, mejor son dos que uno. Qué interesante que cuando uno tiene que subirse una escalera tan alta de 6, 7 metros y está solo, la va a poner lo más derechita que puede y se va a encomendar al Señor. Pero cuando hay uno que abajo te está teniendo la escalera, la cosa cambia. Cuando uno sale en la obra del Señor, como hoy saldrán nuestros 4 hermanos a llevar la palabra a la zona roja, qué interesante que uno está hablando con travestis, con mujeres que ejercen la prostitución y mientras uno habla, el otro está orando. Qué interesante. Eso es la amistad. Y se generan lazos que son mucho más profundos que una porción de pizza arriba de la mesa, porque hay lazos espirituales. El libro de Eclesiastés dice, mejor estar acompañado que estar solo. ¡Ay del que está solo! ¡Ay! Pero qué lindo, qué lindo que es cuando en el matrimonio son amigos. Que en un día como hoy, además de ser marido y mujer, además de ser novios, además de ser amantes, también son amigos. Qué lindo, qué bueno, qué necesario. ¿Por qué? Porque pueden compartir y pueden tener un mismo espíritu cuando hay ese mismo espíritu. Claro que cuando uno de los cónyuges no es creyente se complica tanto. Yo recibo en forma permanente a veces hermanos o hermanas que me dicen, por favor, esté orando por mi cónyuge, tengo este tremendo problema, no hay un mismo espíritu. Y uno dice, claro, ya sé, yo vengo hablando sobre el yugo desigual hace poco y ahí verán, hay una predicación ya subida en internet sobre el yugo desigual, las complicaciones que tiene, claro. Lo mismo pasa con esto de la amistad. Cuando hay una amistad genuina, profunda, espiritual en Dios, ¿cómo cambia? Hay otro espíritu, hay otro olor, hay otra frescura. Es otra la visión, es otra la comprensión, es otro el caminar. Qué importante que es tener vínculos profundos, espirituales y amistades bien profundas, pero en Dios. Hay 2 textos más que yo les quiero leer y que tienen relación con el Señor Jesús y con lo que Él decía. Miren lo que dice en Lucas, Evangelio San Lucas, capítulo 8, versículo 19. En un determinado momento al Señor lo buscan, a Jesús lo busca su madre y sus hermanos y lo están buscando y se lo hacen saber a la multitud que lo buscaban a Jesús. Y dice, entonces su madre y sus hermanos vinieron a Jesús, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud. Y se le avisó, diciendo, tu madre y tus hermanos están afuera y quieren verte. Él entonces respondiendo les dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Qué tremendo, ¿no? Alguno puede decir, pero mira, no está hablando de la amistad, está hablando de la madre y está hablando de los hermanos. Pero hay otro texto que también es tan profundo como este y dice en San Juan capítulo 16, versículo 12, San Juan 15, versículo 12,
Dice, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Y es un texto muy semejante al otro. El Señor al principio dice, mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad del Padre. Y luego en San Juan dice que son mis amigos los que hacen las cosas que yo les digo. Y ahora no me refiero a mí las cosas que yo les digo, sino las cosas que Él nos dice. Amén. Mi familia, dice el Señor, y mis amigos son los que hacen la voluntad del Padre. Y esto, a mí me gustan los últimos versículos que leí de San Juan, porque es todo un círculo y como viene del Señor, es un círculo virtuoso. Porque dice, mi mandamiento es que ames a tu hermano. Dice, como yo os he amado. Y miren que ya no los llamo siervos, sino que los llamo amigos. ¿Y quién es mi amigo? El que hace la voluntad del Padre. Y termina diciéndoles el Señor, y les dejo este mandamiento, que ames a tu hermano. Comienza hablando del amor al hermano, da todo un circuito y nos lleva que tenés que amar a tu hermano. ¿Y quién ama a su hermano? Es aquel que va a cumplir este gran mandamiento, que es el de amar a tu hermano, y es el gran mandamiento del Señor. El gran mandamiento de Él. Pero esto de la amistad es profundo, es mucho más profundo todavía. Si usted quiere tener una amistad que sea firme en el Señor, desinteresada, que de nada se va a ofender, tiene que ser una amistad en Dios. Si no, se va a ofender siempre. Cuando Pablo habla en Corintios acerca del amor, dice el amor todo lo sufre, todo lo soporta, todo lo espera. No está hablando únicamente del amor entre el marido y la mujer. También está hablando del amor entre hermanos y está hablando del verdadero valor de la amistad. Cuando la amistad no tiene ese centro al Señor, hermano, todo cambia. Yo no sé su experiencia, mi experiencia me brindé íntegro y aún en el peor momento de quien fue mi amigo por muchos años, más de 30, y habérmela jugado siempre por ese amigo, en mi tiempo de angustia me cascoteó. Y me dolió porque te duele. Le duele a la carne, le duele. Porque no esperás el cascote, esperás el consuelo. Que también, me atrevo a decir, son tiempos del Señor que uno tiene que saber sacar lo bueno de eso. Porque muchas veces quedas solo. Cantidad de veces el Señor te lleva al desierto, como les decía días pasados, y allí te hablaré. Y bueno, y a veces es esa la voluntad de Dios, que es dulce, que es perfecta, que uno la tiene que aceptar. Y cuando el Señor te lleva al desierto, ahí te habla y saca lo mejor. Siempre saca lo mejor el Señor. Uno tiene que aprender en la vida a no quedarse con cosas amargas jamás, desprenderse de las cosas amargas. Nada que detenga mi crecimiento, nada que detenga la relación mía con el Señor. Cuando uno habla de raíces de amargura, fíjense que la palabra de Dios habla sobre las raíces de amargura. Uno tiene que sacar toda raíz de amargura, porque no ayuda.
No ayuda. Hable con los que trabajan con las plantas y van a ver cómo las trabajan, cómo ponen elementos que la hagan crecer sana. Bueno, esto es lo que tiene que crecer en nuestra vida. ¿Para qué? Para que crezcamos sanamente, sin conflictos. Y aún amando, aún cuando te han cascoteado el rancho. Aún cuando en el tiempo de la angustia te hayas quedado solo, amando. Esto fue lo que hizo Job. Esto es lo que trataba de enseñarles el Señor a los discípulos. Les dijo un gran mandamiento, que se amen. Imagínense que los discípulos todavía en ese momento estaban viviendo tiempos complicados. Señor, ¿quién va a ser el mayor en medio cuando no estés vos? ¿Quién va a mandar? ¿Quién va a ser el más grande? ¿Quién te va a reemplazar? Y el Señor tomó una palangana, tomó la toalla, comenzó a lavar los pies y le decía, no me laves los pies, si no te lavo los pies no tenés parte conmigo. Señor, lavame entero, le decía Pedro. No, tranquilo, los pies. ¿Vieron lo que hice? Dice el Señor. Esto lo tienen que hacer ustedes. Esto lo tienen que hacer ustedes. Es que lo espiritual va en contra del mundo en lo que hace a la amistad. ¿Por qué creen ustedes que cuando uno ve a gente que tiene una buena posición económica, mucho dinero tiene, y uno dice, tiene cantidad de amigos? ¿Por qué creen ustedes que tiene tanto amigos? Por el dinero. Porque la pasan bien. Porque los invitan a picadas y no pagan nada. Algunos entienden por la amistad, como yo le decía a mi amigo, le decía, la amistad no es una pizza y una cerveza. La amistad es mucho más profundo que eso. No es una pizza y una cerveza, o una Coca-Cola, o un vaso de agua. La amistad es mucho más profundo. Y cuando se es en Dios, mucho más profundo. ¿Se dan cuenta por qué uno tiene que conocer más al Señor? Cuanto más conoce al Señor, cuanto más nos responsabilizamos por conocerlo a Él, la amistad toma otra dimensión. La amistad no es la manipulación del otro. La amistad es amar al otro, ayudarlo al otro, llevarlo a los pies del Señor al otro, ayudarlo de una manera, de otra. ¿Por qué? Porque es un amigo. Porque es un amigo. Tal vez toque muchas veces vivir malas experiencias, pero tengo aún una palabra que tiene relación con las malas experiencias y los animo a no renunciar a la amistad, aun cuando han tenido malas experiencias. Les voy a decir a alguien que tuvo la peor mala experiencia con la amistad. ¿Saben quién fue? El Señor Jesús. El Señor estuvo 3 años y medio con los discípulos, se la jugó, estuvo con ellos, los discipuló, les enseñó, vieron la gloria de Dios, vieron la transfiguración, 3 de los discípulos, vivieron todo, el Señor les enseñó todo, les reveló todo, les mostró al Padre. Sin embargo, en el peor momento del Señor, casi en la etapa más dura, cuando estaban allí en el monte, allí en Getsemaní, y el Señor les dice, oren porque estoy viviendo el peor, oren por mí, estoy viviendo el peor momento de mi vida. Y los discípulos se le durmieron. Y el Señor vino y le dijo, no pudieron velar 1 hora conmigo. Y estaban cargados de sueño los ojos de ellos. Y se volvieron a dormir. El Señor seguía orando y Él decía, si fuese posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Y después le volvió a decir, Señor, acá estoy. Y vino y los encontró otra vez durmiendo a sus amigos. Los despertó y les dijo, despiértense, ya me vienen a buscar. Tranquilos. Sigue el relato, lo vienen a buscar, Pedro toma la espada, le corta la oreja a uno, el Señor para toda violencia, le cura la oreja. ¡Qué escena, Dios mío! No hay cuadro posible para relatar todo esto. Y no termina todo ahí,
sino que cuando lo llevan al Señor, el Señor queda totalmente solo. ¿Se dan cuenta que esto es bíblico? Totalmente solo. Es acusado, es castigado, es golpeado, es azotado, lo acusan. Eligen entre un reo y él y eligen al reo. Él no abría su boca para defenderse. Y se cumplía Isaías 53, como oveja fue llevado al matadero y no abrió su boca. Qué tremendo, qué misterio, qué misterio. Y mientras iba llevado y mientras era acusado, aquellas mujeres que se le acercan a Pedro y le dicen, tú eres uno de ellos. Yo no soy, no lo conozco. Sí, le dice otra, estabas con él. No. Te vimos con él. Te has confundido, mujer. Yo nunca estuve ahí. Y el Señor levantando la cabeza y mirándolo. El mismo que le había dicho, me negarás 3 veces antes que el gallo cante. Y después que el gallo cantó, el Señor vio que Pedro lo había negado 3 veces, levantó su cabeza, donde ella estaba todo golpeado, donde estaba machacado. Estaba como en Getsemaní, donde se trituraban las aceitunas, el aceite de oliva, se machacaba, salía el aceite. El Señor ya estaba siendo totalmente castigado. Y miró, lo vio, y le había dado ya a Pedro una palabra. Me vas a negar, pero cuando pases esta prueba, volverás y restaurarás a tus hermanos. Bendecirás a tus hermanos. Les estaba diciendo, tendrás que amar a tus hermanos. Ahí vas a comprender lo que pasó conmigo. Y lo comprendió. Y lo entendió. Que nosotros como iglesia podamos entender esto. Hermanos, nos van a tocar vivir cantidad de cosas. Pero sepamos que no estamos solos. Sepamos que el sentido de la amistad en las Escrituras, desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, es muy distinto a cómo el mundo lo vive. Es muy distinto, es muy distinto, es muy distinto. Yo puedo mirarte y puedas mirarme y puedas mirar a tu hermano con amor, con cariño, con comprensión, con restauración, mirarlos con ojos espirituales. Y si alguna vez recibiste una cascoteada encima, tranquilo, esto es bíblico. Lo importante es que te quedes sin raíz de amargura y que puedas orar por tu amigo y puedas restaurarlo y lo puedas bendecir. Porque esta es la voluntad de Dios. No es otra, no es otra. No hay nada más lindo que ver cuando una persona que estuvo en comunión con Dios y perdió de alguna manera porque se alejó, no porque Dios lo dejó, no porque perdió la salvación, no porque se le fue el sello del Espíritu Santo, porque no se le va, quedó. Pero cuando uno ve que alguien que se alejó del Señor y lo puede volver a llevar a los pies del Señor, como dice el apóstol, cuando uno saca a su hermano del pozo de la desesperación y lo rescató del pecado y lo llevó a la comunión con el Señor, dice, ha salvado de muerte un alma. Qué tremendo que es esto, que Dios nos ha dado este ministerio, como lo llama el apóstol Pablo, el ministerio de la reconciliación. ¿Para qué? Para que la gente se reconcilie con Dios. Si no lo conocía, para que lo conozca. Y si lo conocía y tomó un tiempo, que ese tiempo se corta y la gente vuelve a reconciliarse con el Señor. Y eso no tiene precio. Este ministerio nos dio el Señor. Tranquilo, que si tuviste una mala experiencia, el Señor también la tuvo. Y tuvo unas cuantas malas experiencias. Pero seguimos creciendo en Dios, seguimos afirmados en Él. Y recordemos siempre esto, y con esto termino. Mis amigos, decía el Señor, mis amigos son los que hacen la voluntad del Padre. Y eso es precioso. Amén. Amén. Muchas gracias por tu presencia, Señor.
Gracias por tu amor. Gracias porque no hay nadie